Ok, bienvenidos a Introducción a la Electroneumática, en donde veremos circuitos básicos de electroneumática. Esta- Estos circuitos están basados en un formato de Introducción a la Electroneumática, que al final les dejaré, bueno, en la descripción les dejaré el link de descarga de este formato. Esta es para la materia de sistemas hidráulicos, que imparte el profesor Antonio Flores Milton, del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Cananea, ¿vale? En este formato se podrán dar cuenta de que vienen conceptos neumáticos, conceptos eléctricos, así como simbología, eh, apariencia física, simbología eléctrica, neumática y unos circuitos básicos que a continuación les estaré explicando cómo funciona. Y bien, ok, nos iremos al simulador FluidSim. En este caso es neumático, como estamos hablando. Entonces, eh, esta es la interfaz que les aparece al iniciar FluidSim, las herramientas que vamos a estar ocupando. Y bueno, creamos un archivo. Hay que entender básicamente un poquito de conocimiento de la neumática, cómo funciona. Sabemos que funciona aire y tenemos que comprender el funcionamiento de las válvulas, tanto la de 3 vías, 2 posiciones, como la de 4 vías, 2 posiciones o 3 posiciones en este caso, ¿no? Así, ¿sí? En este caso, en este circuito vamos a usar esta, 2 posiciones, 3 vías, 2 posiciones. Y bien, ok. Para empezar, tenemos circuitos o cilindros que son los que queremos que se muevan a base del circuito. Ok, eh, este es un circuito de doble efecto que trabaja con 2 puertos de trabajo y uno de simple efecto. Aquí, ok. Veamos cómo funciona el de simple efecto. En esta válvula ya debemos comprender cuáles son los puntos de trabajo, los de alimentación y los de desfogue. El 3 es el de desfogue, el 1 es la alimentación y el 2 es el de trabajo. Ok, a la válvula tenemos que añadirle un botón y un retorno, un resorte. Ok, nos damos cuenta cómo funciona. Ok, pero ahora, para un pistón de doble efecto, funcionaría de la misma manera, pero no regresa. Ok, por más que le estemos dando, no va a regresar. ¿Por qué? Porque para que el pistón regrese, la alimentación debe ser también de este lado. Entonces, usamos una válvula similar para este lado y alimentada igual por el mismo. Ok, hay que tener cuidado que no esté encimado porque les va a marcar el error. Entonces, ¿sí? ¿Funciona? Ok. Cuando presionamos el botón, el vástago sale y soltamos, se libera la presión por acá. Y lo mismo de la otra manera. El pistón regresó, hay presión activada, si suelto, se libera la presión. Una vez que se comprende este circuito, pasemos al circuito eléctrico. Nuestra alimentación serán las siguientes. ¿Sí? Las conexiones de 0 voltios y 24 voltios. Ok, hacemos una conexión de aquí a aquí, tenemos energía continua. ¿Ok? Si tenemos un pulsador, la energía se corta y no va a pasar hacia donde queremos que pase, ¿no? Miren, por ejemplo, este es un sensor luminoso. Si ejecutamos, está encendido, ¿sí? La corriente está fluyendo y entonces el sensor se enciende. Pero si le ponemos un pulsador o un interruptor, la corriente ya no fluye como antes, pero si presionamos, se enciende, ¿ok? Hay que entender cómo funciona este. Es el más básico de todos. Estos son contactos
normalmente abierto y normalmente cerrado. Una solenoide, un relé con retardo, ¿sí? Ok. Y este es un pulsador como este, pero este es normalmente abierto y este es normalmente cerrado. Ok. Los contactos interrumpen la corriente eléctrica y pueden ser activados por un relé. El relé, al recibir una energía, manda una señal hacia los contactos, ya sea normalmente cerrado o abierto. Si el normalmente abierto recibe una señal de un relé, el contacto normalmente abierto cambiará a cerrado. Y de la misma manera, si el contacto normalmente cerrado recibe una señal del relé, este se abrirá, ¿sí? Hay que comprender muy bien estos dos conceptos, que son muy básicos y hay que entenderlos a la perfección. Bien, si entendemos esto, ok, debemos entender lo mismo con esto, el pulsador, y normalmente abierto y normalmente cerrado funcionan de la misma manera, nada más que estos son activados manualmente, ok. La solenoide, que funciona como el relé, el relé da una señal a los contactos. Las solenoides dan una señal a pilotajes eléctricos ubicados en las válvulas, ok. Una vez que entendemos más o menos cómo funciona esto, veamos acá abajo. Un relé, ¿sí? Un relé, un contacto y un indicador luminoso en un circuito. Ok, si se dan cuenta. Si activo el circuito, el relé no está recibiendo energía. Ok, no está haciendo ninguna función. Si activamos, el relé ya está recibiendo energía, pero no está trabajando hacia ningún lado, hacia ningún contacto. ¿Por qué? Porque para ello necesitamos agregarle una etiqueta, una marca, un número de serie con el cual se identifique, ¿vale? Yo aconsejo poner números, en este caso vamos a usar el 1. Si quiero que dé a este contacto, el contacto debe saber de qué relé viene la señal, entonces le pongo el mismo número de etiqueta que el relé que es el que quiero que le mande señal. Ok, si se encuentra está normalmente abierto, cuando el relé le manda la señal se va a cerrar y va a permitir el paso de la corriente hacia el indicador luminoso. Veamos. ¿Sí? Corriente hacia el relé hacia y el contacto ya deja fluir hacia el indicador luminoso. Ahora, quitamos el contacto y usamos una solenoide. La solenoide, como les mencioné anteriormente, me da corriente o señales hacia un pilotaje eléctrico. ¿De qué? De las válvulas. Por ello, entonces tendríamos que cambiar el accionamiento de las válvulas. No usaríamos un esfuerzo muscular, sino un pilotaje eléctrico. ¿Sí? Perdón. De la misma manera con la siguiente válvula, quitamos el esfuerzo muscular y colocamos un pilotaje eléctrico. Ok. Igual que el relé, necesita un número de serie, una marca, una etiqueta como le quieran llamar. Yo suelo usar en estas letras para no confundirme. Y lo mismo por acá, ¿vale? Hacia la válvula que quiero que se active con esta solenoide. Mira. Si activamos, me da corriente al relé, el relé al contacto, el contacto a la solenoide me da Q. La Q me permite el paso del flujo y me activa el pistón. ¿Ok? Entonces, como lo hicimos anteriormente, haremos lo mismo para la otra válvula. Vamos a hacer un poquito rápido. Ok. Al relé le ponemos otra etiqueta que sea diferente a esta para que no me mande señal acá. Y este le ponemos la del mismo relé que teníamos acá. Este. Ok. Para que este me dé señal acá y no acá. Y este me da acá y no acá. El, el solenoide le ponemos la otra siguiente marca que me va a dar para esta válvula. Entonces, ¿sí? Relé, contacto, solenoide, pistón, válvula, perdón, y válvula de pistón. Me saco el vástago. Si suelto,
me desactiva la presión. Entonces hacemos exactamente lo mismo para el, ¿sí? Relé, contacto, solenoide, válvula y me regreso el pistón. Si lo suelto, se libera la presión acá y estamos igual desde el inicio, ¿sí? Ok, este es el funcionamiento básico de un circuito electroneumático. En el siguiente video les explicaré más o menos o a detalle cómo funciona el accionamiento con un solo botonazo, porque si se dan cuenta, si doy un solo clic, no se queda activado, ¿sí? Y si un circuito de memoria te va a ayudar a que con un solo clic se quede activado y no tengas que mantenerlo presionado. Pero para ello requieres reinicios, etcétera, etcétera, que explicaré más a detalle en el siguiente video, ¿vale? Eso fue todo, nos vemos en el siguiente video.